Buenas tardes, hermanos. Sí, Dios nos permite este tiempo también para poder escuchar la palabra. Y en este año que ya se va, y dentro de poco ya también tendremos un nuevo año, también lleno de esperanzas, lleno de amor de nuestro Señor. Sí, solamente podemos esperar en Él y avanzar. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, Necesito a Jesús. Himno 106 de himnario Canción de mi Espíritu, por favor. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes, de la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación, de la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación, mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Sí, hermanos, realmente la palabra de Dios es eterna y su sacrificio fue para nosotros para siempre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente por Jesucristo podemos llegar a tener esa vida eterna. Así también mandamos saludos a los hermanos que se van sintonizando mediante las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden compartir, comentar y de esa manera apoyar para que el Evangelio pueda ser difundido en todo lugar. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, Inescrutables Riquezas. Riquezas llenas de
riquezas que obtenemos a través del Evangelio son riquezas que no merecemos, que realmente Dios quiere entregarnos a cada uno para poder llevar su palabra y su Evangelio. También mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo la palabra y llevando el mensaje de salvación hacia todo el mundo. Vamos a cantar una alabanza más, el himno número 114. Himno 114, no hay amigo como Cristo. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador esta tarde, a hermano Wilber Ríos, el cual nos va a dirigir. Sí, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Unos cuantos nomás están bien. ¿El resto? Sí, por este día, ¿no? Por permitirnos participar. El último año, ¿no? El último día, perdón. De verdad que Dios ha bendecido mucho a cada uno de nosotros, ¿no? También el próximo año mucho más nos va a bendecir. Entonces en esta noche vamos a invitar para que pueda orar al Señor. Y vamos a invitar, Pastor Justo, pueda orar por favor. Sí. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar al Señor, oremos juntos. Padre bendito, le damos gracias, Señor, por cuidarnos, protegernos, Señor, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, Señor. Usted está con nosotros. Usted le da también vida a nuestro siervo, el pastor Oxupar. Estamos tan agradecidos, Señor. Señor, usted es un Dios tan amoroso, como dice Abba Padre, como decir papito querido. Realmente Dios quiere que nosotros vamos con confianza delante de Él, porque no hay impedimento, Señor, para que estemos delante de Dios, porque Él pagó toda nuestra culpa, Él recibió la maldición para que nosotros recibiéramos la bendición y nos reconcilió de ambos pueblos que éramos enemigos. Inicialmente Él hizo un solo pueblo, Señor. No hay ahora extranjeros ni advenedizos, somos un pueblo de Dios por la obra que hizo el Señor Jesucristo.
Señor, estamos agradecidos. Este año fue tan maravilloso. Usted trabajó grandemente, Señor, en cada uno de los hogares de los hermanos, su familia, su trabajo, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre Santo. También hoy recibiremos un nuevo año, Señor, donde usted también trabajará grandemente, Señor, aún más en Bolivia, Señor, utilizándonos a cada uno de nosotros, Señor, como la luz que somos para llevar este evangelio a muchas personas, Señor. Gracias, Señor, le damos por este tiempo. Estamos tan agradecidos y felices, Señor, por permitirnos también estar hoy sentado aquí, alabando, cantando, para escuchar su palabra, la promesa que su siervo ya preparó, que usted preparó por medio de su siervo, el pastor Osupar, para darnos la esperanza, que es la semilla. Esa semilla, una vez sembrada, aunque duerma esa persona, esa que semilla está creciendo, está germinando y pronto crecerá y va a dar su fruto, Señor. Mientras la promesa entra a nuestro corazón, es esa semilla que automáticamente va a cambiar todas las cosas, Señor. Por eso Dios quiere que nosotros escudriñemos y metamos la palabra, la semilla en nuestros corazones para tener la esperanza. Gracias le damos, Señor, en esta tarde y oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Entonces, continuando con el programa, vamos a tener testimonio. Vamos a invitar a hermano Omar Condori para que pueda testificar. Adelante, hermano. Sí. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Listos para recibir el año nuevo? Qué bien. Bueno, igual estoy sorprendido de estar aquí. Me tomaron por sorpresa. Pero Dios así lo permite, ¿no? Este año realmente Dios ha trabajado bastante en mi vida, en mi familia, ¿no? A pesar de estar mucho tiempo tal vez, aunque presente aquí en la iglesia, pero mi corazón alejado de Dios. Pero este tiempo Dios nos permite, no solo a mí, sino a mi esposa, a mis hijas, poder estar dentro de su iglesia, ¿no? Mis hijas participando en el grupo de danza, mi esposa con algunos cargos dentro de la iglesia, mi persona también. Y eso nos permite estar cerca de los siervos, ¿no? Estar compartiendo. Y bueno, realmente este año ha sido muy grato para mi familia. Desde que recibí la salvación ya hace, puedo decir, poco más de 20 años, ¿no? Desde que era adolescente. Entonces, Dios siempre me ha guardado dentro de su iglesia, a pesar de tantas situaciones, dificultades, a pesar de unos años de rebeldía que había, ¿no? En mi vida también. Pero Dios realmente amó más a mi vida, ¿no? Y me mantuvo siempre dentro de su iglesia. Realmente este tiempo meditando en la palabra de Dios, como nuestro siervo nos predica, ¿no? Como realmente tenemos que reconocer nuestra maldad, ¿no? Así como este tiempo también me permite ser subencargado de los jóvenes, ¿no? Entonces yo no merezco realmente tener esos cargos. Este tiempo también me permite ser subguía de la zona 5, ¿no? Les mencionaba anteriormente. Muchas cosas que este tiempo, había muchas buenas excusas para dejar los cargos, ¿no? Mi trabajo, algunas actividades personales. Entonces, siempre que venía acá, mi pensamiento era hablar con el evangelista Dan o con pastor y decir, no, ya no voy a poder, estoy muy ocupado, ¿no? Y tenía unas buenas excusas, ¿no? Una lista de excusas para decir. Pero llegando aquí, escuchando la palabra, ¿no? ¿Cuándo creen que nosotros podemos servir a Dios? ¿Cuando tenemos tiempo o cuando estamos más ocupados? Cuando estamos más ocupados, ¿verdad? Ahí es cuando Dios quiere trabajar con nosotros. Porque si tenemos tiempo y si tenemos un tiempo libre,
es como decir, ¿no? Este tiempo me sobra, lo regalaré a Dios, ¿no? Entonces Dios no quiere eso, no quiere nuestra fuerza, no quiere nuestro buen corazón, ¿no? Sino quiere que realmente trabajemos cuando nosotros no podemos, ¿no? Entonces este tiempo así, yo alzando las manos y diciendo, realmente no puedo, ¿no? Había una situación igual en mi familia este tiempo, en el que teníamos que hacer bastantes cosas, ¿no? Dentro del hogar con mi esposa. Y justo en la iglesia había la cena navideña y otras actividades, ¿no? Entonces, igual forma, una buena excusa para decir no puedo, no voy a poder hacer muchas cosas. Pero realmente meditando en la palabra, decía, ¿quién va a hacer, no? ¿Va a trabajar Dios o voy a ser yo? Entonces, ahí en ese momento encomendé realmente, ¿no? Toda mi situación en las manos de Dios, porque sabía que si yo hacía algo o yo intentaba hacer algo, iba a ser muy limitado, ¿no? Entonces, y pudimos ver, ¿no? Nuevamente la gracia de Dios junto con mi familia, a pesar de tantas situaciones, Dios fue arreglando, ¿no? De a poco todas las cosas dentro de nuestro hogar, ¿no? Este tiempo nos tuvimos que trasladar también y encontramos un lugar más grande, ¿no? Del que teníamos. Entonces realmente podemos ver cómo Dios trabaja en nuestra vida y nos permite muchas cosas cuando encomendamos realmente a Dios nuestra vida y nuestras situaciones, ¿no? Eso quería compartir, hermanos, y bueno, desearles un feliz año nuevo dentro de sus hogares, que Dios prospere realmente la vida de cada uno de ustedes y que siempre nos guarde dentro de su iglesia, dentro de su evangelio. Amén, hermanos. Listo, gracias. Sí, muchas gracias. Y tenemos que dar gracias a Dios por que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Nos permitió un año más, ¿no?, de vida. Entonces nosotros, de verdad, muchas veces, aunque tenemos situación, pero Dios nos pone nuevamente en la iglesia, Dios nos puede ayudar. Esa esperanza tenemos nosotros. Entonces, continuando con el programa, vamos a invitar la danza de los niños, estrellitas brillantes. Entonces, pasen por favor. Un aplauso.
Sí, un aplauso. Un aplauso más para los niños. Si damos gracias a Dios, ¿no? Porque los niños también pueden, mediante las danzas, glorificar a Dios. Entonces vamos a continuar, en esta tarde vamos a presentar la danza de los jóvenes, Songomaya, 2 danzas que nos estarán presentando. Adelante, pase adelante. Time, but I've been thinking maybe that you should know. Hey, hey, baby, can we compromise? I really want you to be mine. I got a million places that we could go. I wanna be your everything. I wanna be the one you need. So tell me where you've been all my life. Gonna make you mine tonight. Hey, baby, you got what I need. But you say you're just a friend. It's a hell of a life. How to make them all get low, bring it back right round. Let the good times roll, feeling good right now. But I guess not. Hey, baby, you got what I need. But you say you're just a friend. And you say you're just a friend. Hey, baby, you got what I need. But you say you're just a friend. And you say you're just a friend. And I'm bringing the fire. You're the fuel to my rocket, and it's taking us higher. Yeah, we got mad flow, and we're blowing it up. All our fans are gonna scream, cause they can't get enough. We're headed for the top, we got it on lock. We'll make them stay, cause there's no stopping us when we hit. The same but different, we're never gonna quit. And we'll keep rocking. Oh, there's no way I can make it without you. Do it without you. Stopping us. I'll keep on rocking with you. You keep on rocking. We'll keep on rocking. There's no way I can make it without you. Do it without you. Be here without you. It's no fun when you're doing it solo. With you it's like whoa. Yeah, and I know. Be here without you. Be here without you. Be here without you. You're so pretty when you cry, wasn't ready to hear you say goodbye. Now you're tearing me apart, you're tearing me apart. You're so London, your own style, put together, you're so good, so girl, why are you tearing me apart, you're tearing me apart. Did I do something stupid? Yeah, girl, if I blew it, just tell me what
to you. We're so Paris when we kissed, I remember the taste of. Now you're tearing up my heart, tearing up my heart. You're tearing up my heart. Did I do something stupid? Yeah, girl, if I blew it, just tell me what I did, let's work through it. There's gotta be some way to get you to want me like before. 'Cause no one ever looks so good in a dress and it hurts 'cause I know you won't be mine tonight. No one ever makes me feel like you do when you smile, baby, tell me how to make it right. Now all of my friends say it's not really worth it, but even if that's true, no one in the world could stop me from not moving on, baby, even if I wanted to. Nobody compares to you. Nobody compares to you. There's gotta be some way to get you to want me like before. 'Cause no one ever looks so good in a dress and it hurts 'cause I know you won't be mine tonight. No one ever makes me feel like you do when you smile, baby, tell me how to make it right. Now all of my friends say it's not really worth it, but even if that's true, no one in the world could stop me from not moving on, baby, even if I wanted to. Nobody compares to you. ¿Les gustó? Sí, un aplauso más a los jóvenes. Entonces, en esta noche, continuando con el programa, vamos a tener la entrega de certificados. Vamos a invitar al hermano Emilio para que pueda pasar aquí adelante. Sí, de la misma manera, Misión Buenas Nuevas otorga el presente certificado al hermano Emilio Hualpa Ticona por haber completado satisfactoriamente y aprobado el taller de formación de educador evangelista, incluyendo al entrenamiento de participación de los 6 talleres de evangelización. Durante la gestión 2025, deseamos que predique el Evangelio en todo Bolivia y cumpla la promesa de Dios a través del siervo que oró para que toda Bolivia sea salva, mirando la promesa y la obra de Dios, San Mateo 22:3, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La fecha 31 de diciembre 2025. ¿Hacemos la entrega entonces? Sí, mientras va entregando, vamos a invitar a hermana Rosa Eulalia Maldonado Ramírez para que pueda pasar, por favor. Ahí. Entonces esto también un vale de fuile, estilet, barbería. Entonces un cambio de look para el varón. Vamos a hacer entrega al hermano Emilio, por el Feliz Navidad, feliz también otro vale, chicharronería, doña Rosemary, un vale de un chicharrón. Entonces vamos a también darle una entrega. Sí, un aplauso, por favor. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish
de la misma manera, la Misión Buenas Nuevas otorga el presente certificado a hermana Rosa Eulalia Maldonado Ramírez por haber complementado satisfactoriamente y aprobado el taller de formación de educación evangelista, incluyendo el entrenamiento de la participación de los talleres de evangelización realizados durante la gestión 2025. Deseamos que predique el Evangelio en toda Bolivia y se cumpla la promesa de Dios a través del siervo que oró para que toda Bolivia sea salva. Adelante. Sí, también tenemos un vale, 2 vales. Vale por una limpieza facial. Será entregado por Bellas EPSA. Sí, también vamos a entregar otro vale, chicharronería Doña Rosemary. Chicharronería Doña Rosemary. Entonces este vale también. Vamos a dar un aplauso, hermanos. También tenemos el taller de la Misión Buenas Nuevas, taller de formación de educador evangelista, certificados de Caranavi. Alejandra Yanarico Condori, Genaro Álvarez Huaynaco, también María Hilda Villanueva Colquehuanca, Nelly Rojas Añamuro, también tiene sus premios, ¿no? Y también su certificado. Entonces esto la ciudad de La Paz va a entregar, ¿no? Entonces esa parte tenemos que tener en cuenta. Certificados de Chulumani. Los varones, Valentín Choque Álvarez, Hernán Arteaga Portugal, Fermín David Montevilla Canaza. Esos son los hermanos de Chulumani. También en la ciudad de La Paz se estará haciendo cargo, ¿no? Certificados de Ziberalta, Cletos Ricardo Ramos, Roxana Valdivia Gutiérrez. Esa parte también, hermanos, se estará haciendo cargo la ciudad de La Paz. Total 9 personas que están recibiendo, ¿no? Entonces esa parte también vamos a tomar en cuenta, hermanos. Sí, en esa parte acerca de los que han recibido, ¿no?, el certificado, nosotros tenemos que también, ¿no?, de compartir el Evangelio. Ya 2 hermanos de La Paz han recibido la evangelización, ¿no? También van a compartir a todo, como dice en el Roma, todo Bolivia, dice, todo Bolivia será salvo. Amén. Sí. Entonces vamos a vamos a continuar con el programa. Entonces en esta parte vamos a tener el sorteo de los premios a nivel nacional, ¿no? Entonces el grupo de staff tienen que estar atentos todos los hermanos.
Hermana Carolina Herrera Montero, de Cochabamba, ¿verdad? Silvia Tancara Mamani, de La Paz. Todo eso hace ahora. ¿Sí? Un poco descansa de otros días hace. Ya, entonces, de La Paz, 10 personas, ¿no? Van a sortear. Entonces también nosotros agradecemos a los hermanos empresarios, ¿no? También por los auspicios. También las zonas, ¿no? Las zonas han preparado, ¿no? También agradecemos a todos los hermanos por haber tenido el corazón para preparar, ¿no? Ahí está, mira. Sí, damos gracias a los empresarios, ¿no? Por habernos auspiciado. Sí, vamos a continuar. Los de Cochabamba van a preparar Cochabamba. Los de Santa Cruz va a preparar. Entonces, los de La Paz va a preparar para Caranavi, para Chulumani, para Sucre, para Ziberalta y Oruro. Entonces, esa parte, ¿no? Vamos a dar un aplauso, por favor. Sí, entonces en esta parte, ¿no? Ahí salió hermana Pamela Aliaga, de la ciudad de La Paz. Un aplauso, por favor. Sí, nosotros estamos muy agradecidos a Dios porque de verdad Dios da un corazón para poder preparar, ¿no? A los hermanos empresarios. También aquí sale el hermano Jorge de Sucre. Un aplauso, por favor. Abigail Alcón Mamani, de La Paz. Si quieren que salga su nombre de ustedes, ¿no? Sí. Ahí viene otro. Alan, del Alto. Un aplauso, por favor. Los premios del sorteo, participantes de votación, 10 mejores noticias de Bolivia. Vamos a dar un aplauso, hermanos. Sí, entonces en esta... ¿Qué más? Sí, aquí vamos a leer los auspiciadores de los premios, ¿no? Miren, Foilí está de la limpieza facial, también de la Casa de Retiro León de Judá. Esos son los hermanos que son empresarios, ¿no? También Estudio Jurídico Ojo de Búho, Asesoría Legal.
Ya aquí están los premios también, ¿no? Los hermanos los electrodomésticos de la misión Buenas Nuevas en La Paz. Algunos ya sacaron, ¿no? En Navidad. Aquí hay los canastones también. Entonces están preparados también, ¿no? Y es más, vamos a sortear. ¿Está bien? Hermano Fabricio Jiménez San Ginés de La Paz. Un aplauso, por favor. Karen Alberto Patti, La Paz. ¿Está, hermana Karen? No, no está, pero salió. Un aplauso, por favor, hermanos. Hermano Pastor Justo Álvarez Chávez de La Paz, un aplauso. Sí. Nelly Rojas Añamuro, La Paz, un aplauso. Melanie Limachi Quisbed, La Paz, un aplauso. Yacelín Benavides, Santa Cruz de la Sierra. No quieren, ¿no? Sí, un aplauso vamos a dar. Ángela López Zavala, del Alto. Un aplauso, por favor. Sion Mamani Mancilla, La Paz. Un aplauso. Nora Toses, La Paz. ¿Están los hermanos de los que están saliendo o no están? Anulamos. Iván Zambrana Limachi, La Paz. Un aplauso, por favor. Sí, hasta aquí vamos a tener los sorteos. La próxima tiene que tocarles, ¿no? Sí, vamos a continuar con el programa, hermanos. Ahora viene la parte más importante. Vamos a ver el mensaje del pastor Oxupar. Entonces, en esta noche también vamos a quitar vamos a poner en modo de silencio nuestros celulares para poder ver, ¿no? Con todos nosotros vamos a ver la promesa. Hermanos de todo el país, misioneros, pastores, pastoras, ¿cómo están? Estamos en el 31 de diciembre 2025. Son las 10:57. Junto con los hermanos de todo el mundo estamos teniendo este servicio. Cuando nos volteamos a pensar, hay tantas cosas para agradecer. Este servicio, claro, el mensaje de Año Nuevo, el Señor nos dio la palabra de San Mateo capítulo 2 y había un gran eco en el mundo entero y hubo una gran manifestación de Dios. Recordamos aquello y con un corazón de agradecimiento queremos dar la bienvenida a este Año Nuevo. Vamos a orar. El pastor Park Kyung-jun de la iglesia de Incheon va a orar. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. Nosotros
pasando este año 2025 y cuando pensamos en la obra que Dios ha hecho en nosotros, es maravilloso. Y ha sido un año en el que el Señor ha hecho muchos milagros. Hemos podido obtener la Universidad de Kimchon y hemos dado los pasos para ir a las mejores universidades. También el TICA de Japón. Ha sido una obra que ni nos hemos imaginado y nos hemos podido encontrar con más de 9 presidentes, como también nos hemos encontrado con muchos rectores, ministros, y cuando pensamos en ello, estamos tan agradecidos, Señor. El 2025, cuando pensamos en este año, hay tantas condiciones para agradecer y nosotros, teniendo este año 2026, estamos agradecidos por poder empezar con la oración. Dios Padre, en Génesis, cuando dice Dios dijo, el mundo ha ido cambiando. Cuando vamos anunciando este evangelio, este mundo va cambiando. En el año 2026, mediante su siervo erigido, usted nos dará la palabra y cuando pensamos en ello estamos agradecidos y aquella palabra será la semilla y será anunciado el evangelio a nivel del mundo entero y ante el Señor estamos agradecidos. Hoy, ante el mundo entero, ante el Señor que nos ha permitido este servicio, le agradecemos a todos los que están presentes en este lugar, con la bendición del cielo, con la bendición de Dios, queremos que sea anunciado. Señor, le agradecemos por esta noche. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas personas de todo el mundo han compartido el Evangelio con nosotros las veces que vamos al exterior. Muchas personas por este Evangelio están agradecidos ante el Señor. Señores, ante el Señor que nos ha dado este Evangelio tan precioso, le glorificamos. En este momento, el coro Gracias, con un himno bello, nos acompaña. El coro Gracias es el coro que obtuvo el mejor premio en la competición Marco Dorf de Alemania, Auld Lang Syne y Every Time I Feel the Spirit. Espero que le den un gran aplauso al coro Gracias. Soy Shinjiok, barítono del coro Gracias. El himno que le vamos a deleitar es un himno que nos hace pensar sobre el recuerdo pasado. Cuando pensamos en cosas que han pasado, ha habido cosas tristes, ha habido dificultades, pero hemos podido sentir a Dios que estando vivo trabaja. Cada momento ha sido precioso. Cuando vayan a oír este himno, deseamos que ustedes puedan pensar en este tiempo que pasó. Muchas gracias. For
지으시니가 하나님 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시니도 하나님 나의 나 된 것은 나 하나님 은혜라 나의 달려갈 길 다가도록 나의 마지막 호흡 다하도록 나로 내 십자가 함께 하시니 나의 나 된 것은 다 하나님 은혜라 한량없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 내 삶을 애워싸는 하나님의 은혜 나 주저함 없이 그 땅을 밟고 나를 붙드시니 하나님의 나
epidemia de VIH ha arrasado en todo el mundo. Los jóvenes que tenían carencia para la formación han aprendido el idioma y la parte técnica. Esto se inició en Kenia, Zimbabue, Tanzania y en toda África. Más de 100.000 personas se han graduado. De esta manera, en Tailandia, Camboya, Paraguay, Asia, Centroamérica, en otros lugares ha empezado la academia y esta pasión va creciendo. Cada año esto es seguido con las graduaciones y recibe las felicitaciones de las personalidades del gobierno y podemos oír el testimonio vivo de cada participante. Muchos familiares han venido a felicitarlos oyendo al mismo tiempo el Evangelio. Ha sido un nuevo paso para anunciar el Evangelio. La pasión de la misión en Europa. En abril, va empezando el retiro con la Pascua y el mensaje del pastor Oxupar. Se ha anunciado la libertad y el gozo mediante el Señor Jesús. La iglesia de London ha podido obtener una iglesia con una trayectoria de 100 años, de tal manera que los miembros han aprendido la fe en Dios con el campamento coreano y mediante el campamento evangelístico va creciendo la Iglesia Europa. En marzo ha empezado el campamento del tabernáculo y esto se ha expandido en todos los lugares de Europa. Y en el 2025 se ha hecho el evento más grande y en más de 40 ciudades de Europa han hecho el giro. La manifestación del Evangelio se ha abierto con una nueva página en toda Europa. La visita a la región de África, Costa Marfil, Ghana. En marzo, el pastor Oxupar ha visitado África, Ghana, Costa Marfil. Ha recibido el recibimiento del gobierno. El pastor Oxupar, desde el inicio, ha recibido la escolta de los policías. En la Universidad de Ghana, USB, ha dado la charla en donde ha anunciado el Evangelio y se ha podido realizar la audiencia con el presidente de Ghana prometiendo el convenio. Más de 20.000 personas en Costa Marfil han tenido el servicio de la vigilia y miles de pastores se han reunido en donde han alabado el Evangelio. Y ha habido audiencia con el primer ministro. De esta manera, ha dicho que la actividad del IOIF es necesaria en Costa Marfil. El Señor que se goza para anunciar el Evangelio en todo el occidente de África. Hemos podido confirmar ese corazón de Dios. Visita a Samoa, Fiji. Cada año, la manifestación del Evangelio se expande en el sur del Pacífico, Fiji. Fiji, los pastores han deseado que Fiji se renueva y se ha realizado el festival en donde han estado presentes más de 5.000 personas. Luego, en Samoa, el corazón de Polinesia, mediante la invitación del presidente de la denominación metodista, se ha hecho la campaña, como también ha tenido audiencia con el presidente de Fiji y de Samoa. Ambos presidentes, en medio de un ambiente cálido, han podido compartir el Evangelio. Jesucristo se sacrificó por nosotros y todo pecado ha sido perdonado y con la fe han aceptado. En el sur Pacífico se expande el amor del Señor. El año que viene se expandirá por todo el mundo. CLF de Nueva York.
en todo el mundo, el centro de todo el mundo, Nueva York. En el CLF de Nueva York, 1.500 pastores se han reunido en donde han podido compartir el Evangelio verdadero. Y NRB, con el PACES, muchos pastores que trabajan en PACES, como también influencers, han participado en esta conferencia. En medio del programa, en donde se ha centrado en la vida de fe, se han centrado en el mensaje que únicamente habla de la Biblia. Y de nuevo han confirmado el camino por donde debe dirigirse la iglesia. El pastor Oxupar explicó el perdón del pecado y que ya no es la vida de vivir para sí, sino mediante el Señor Jesús. Aparte de ello, junto con los embajadores de la ONU, 2 pastores han sido nombrados como asesores del CLF. En todo el mundo, los pastores de todo el mundo, ha sido el inicio para la manifestación. Esta ola continuará en adelante. El culto de la Pascua se ha realizado el culto unido de la Pascua en Quintex de Ilsan. Jesús ha resucitado. Con este título, más de 20.000 miembros de todo el país se han reunido en medio de la felicitación de todos los pastores con 6 idiomas traducidos. Se ha conmemorado la Pascua del Señor Jesús. El coro Gracias ha participado en la orquesta. En la mañana, el coro ha realizado el concierto La Pascua, en donde han representado la muerte y la resurrección del Señor. Y en vivo se ha podido sentir. El pastor Oxupar nos predicó que, apoyado en Jesucristo, deseaba que tengamos la fe del Señor que resucitó del sepulcro, y la gracia del Señor nos guiará en este año nuevo. Campamento Mundial 2025. A nivel del mundo entero, la fuerza que va uniendo a toda la juventud del mundo, el Campamento Mundial de IYF, se ha abierto en Busan. 105 estudiantes de todo el mundo, como también ministros del mundo entero y personalidades, en total 25.000 personas han venido en medio de este campamento mundial. Los estudiantes que de por sí no pueden salir de la oscuridad, mediante la experiencia de Jesucristo, han podido obtener la esperanza. Viendo el cambio de la juventud, los ministros de 25 países han sentido la necesidad de la charla de la mentalidad, como también el campamento, el CLF, a muchos líderes cristianos le ha predicado sobre el tabernáculo, como también han podido compartir sobre el gozo verdadero. El mundo entero se ha reunido en un lugar. Los jóvenes que guiarán el mundo entero, ellos iluminarán el futuro. TICAD, Japón. En agosto, en Yokohama, de Japón, TICAD, de la ONU y el Banco Mundial ha estado presente. El pastor Oxupar se ha encontrado con el presidente de Burundi, Liberia, Sudáfrica, como también se ha encontrado con vicepresidentes y ministros, y ha podido compartir el convenio. En medio de la reunión, el IYF se ha podido transmitir más en este momento. En TICAD se ha podido trazar vínculos más sólidos, como también se ha podido compartir sobre la formación de los jóvenes. Mozambique y el Central Africano ha invitado al pastor Oxupar al gobierno, como también han dado la bienvenida sobre la visión del pastor Oxupar. Dentro de la voluntad de Dios en África, este encuentro con los presidentes abrirá un nuevo cambio en África.
Turquía, conmemoración de los 50 años de la misión. Con el Evangelio, el movimiento. Ya hace 50 años que ha empezado el seminario. En Turquía se ha hecho el servicio de conmemoración, el servicio que empezó en más de 105 países. Se ha establecido los seminarios, recibiendo el corazón de Dios, los pastores que han aprendido aquel corazón. Junto con todo ello se ha hecho este servicio y ha habido la conmemoración con todos los pastores de todo el mundo, los misioneros de cada lugar del mundo y el coro gracias con el himno bello. El pastor Oxupar ha hablado sobre la fe, la vida de la fe que trabaja con el Señor Jesús, únicamente con la promesa del Señor. Este cambio del Evangelio, caminando con el Señor hasta los confines de la tierra, estamos expectantes ante los 50 años del seminario que vendrá. Universidad de Kim Chon. Junto con el nombramiento del pastor Oxupar como directivo, se ha iniciado la Universidad de Kim Chon. Cada viernes se hace el servicio del capellán y muchos profesores, 15 profesores y 384 estudiantes han estado participando, y ellos han podido pensar en el agradecimiento durante la vida estudiantil. Vietnam, China, Mongolia, los universitarios de estos lugares. Vendrán más estudiantes de Kenia, Egipto, Camerún, India, Argentina, Kiribati. Mediante la matriculación de ellos se ha empezado un nuevo desafío. Mediante el convenio MOU, a más jóvenes le proporcionará la oportunidad del cambio. La Universidad de Kim Chon, junto con la formación, va formando a las personalidades del mundo. Talleres de evangelización para líderes de la Misión Buenas Nuevas. A lo largo de este año, la Misión Buenas Nuevas ha impulsado un ciclo continuo de talleres de evangelización desde su sede principal. Líderes de La Paz, Caranavi, Chulumani, Oruro y Riberalta se han unido en un solo espíritu para trabajar en la visión de Dios para la Iglesia. Estas jornadas de formación se desarrollaron de manera presencial y virtual simultáneamente, conectando a más de 90 guías. El enfoque principal ha sido fortalecer las capacidades ministeriales y el liderazgo espiritual de cada participante. Durante estos encuentros, se enfatizó que el servicio a Dios no debe depender únicamente de la capacidad humana o del talento personal. El verdadero liderazgo nace de un corazón humilde, que se mantiene dispuesto y lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Gran campaña evangelística en Bolivia. Gira de seminarios bíblicos y CLF. Durante los meses de mayo, junio, noviembre y diciembre, el pastor Andrés Lim, director general de Misión Buenas Nuevas Bolivia, junto a los ministros, recorrió el territorio nacional en una gira evangelística que alcanzó a más de 1000 personas con la palabra de Dios. Tras un largo tiempo sin poder realizar encuentros presenciales en las distintas sedes, este año se preparó el Congreso de Líderes Cristianos, reuniendo a más de 200 pastores y líderes decididos a fortalecer su crecimiento espiritual.
cumpliendo el mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones, esta gira se enfocó en llevar el mensaje de salvación y que siga extendiéndose en cada rincón del país. Misión Buenas Nuevas Bolivia, unidos por la palabra. Ceremonia de entrega de certificados a voluntarios. En distintas ciudades del país, como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y muchas otras, se realizó la ceremonia de entrega de certificados a más de 860 voluntarios que participaron en la organización del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario Bolivia 2025, llevado a cabo en la ciudad de Sucre. Su esfuerzo fue reconocido en áreas clave como logística, prensa, promoción, traducción, protocolo VIP, danza, oficina y redes sociales. Cada uno sirvió con dedicación y alegría en el campamento, donde también se compartió el mensaje del Evangelio durante la preparación. El evento principal estuvo lleno de entusiasmo y esperanza, pues los voluntarios estaban convencidos en su corazón por el precioso Evangelio que llegó a Bolivia. Hoy, muchos de ellos continúan participando en reuniones y actividades organizadas por la Fundación, manteniendo vivo el espíritu de servicio y unidad. Trabajo régimen penitenciario en Bolivia. El área de régimen penitenciario en Bolivia trabaja con un propósito claro: anunciar el Evangelio y llevar esperanza a las personas privadas de libertad, en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario. A través de programas de formación en teología y desarrollo del intelecto, más de 390 internos en centros penitenciarios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Beni y Montero han sido beneficiados, promoviendo una transformación espiritual, personal y social. Durante la gestión se realizaron graduaciones, seminarios bíblicos, bautizos, atención en salud y donaciones. Los resultados son significativos: 120 graduados en teología y educación de la mentalidad, 114 personas que recibieron la salvación y, por primera vez, 42 internos bautizados. Estas acciones muestran que la formación académica es un medio para cumplir la misión principal: anunciar el Evangelio y contribuir a la verdadera transformación del corazón, fortaleciendo la rehabilitación y reinserción dentro del sistema penitenciario boliviano. Campamento de la Familia. La misión Buenas Nuevas llevó adelante, en las principales iglesias de Bolivia, el Campamento para la Familia, una iniciativa dedicada a fortalecer la unidad del hogar y promover el crecimiento espiritual. Más de 100 familias bolivianas participaron en actividades que incluyeron juegos recreativos, una noche de cine, reuniones grupales, turismo y presentaciones especiales, creando momentos de alegría y comunión. Uno de los instantes más emotivos fue la noche de fogata, donde las familias compartieron la palabra de Dios, reflexiones y experiencias que reafirmaron valores esenciales como el diálogo, la fe y el amor, pilares fundamentales del hogar. Este campamento se consolidó como un espacio de encuentro y convivencia, resaltando el rol central de la familia en la formación espiritual y en la construcción de una sociedad más unida y esperanzadora. Del 27 al 29 de agosto, la misión Buenas Nuevas Bolivia llevó a cabo el Retiro Nacional de Hermanas Casadas, bajo el lema Hablemos de nuestros corazones. Más de 130 mujeres de distintas regiones se reunieron en la Casa de Retiro Vida Abundante, en Oruro, para reflexionar en la palabra de Dios, fortalecer la comunión y disfrutar de un tiempo de descanso espiritual. La primera jornada estuvo marcada por la bienvenida y la enseñanza del pastor Andrés Lin, quien compartió un mensaje sobre la historia de Tamar, junto a reflexiones bíblicas sobre Ruth y Jehú, resaltando la gracia de Dios y el rol de la mujer en la familia. El segundo día incluyó ejercicios matutinos, momentos de devoción y la conferencia de la misionera Luz Lee, quien animó a vivir con gozo permanente, conforme a 1 Tesalonicenses 5:16. Las participantes también compartieron tiempos de recreación en las aguas termales de Obrajes, alabanzas y testimonios de gratitud. El retiro concluyó con un almuerzo de despedida, dejando corazones renovados, fe fortalecida y un profundo agradecimiento a Dios por la comunión vivida. Campamento de Cultura, Inglés y Danza. Los días 11 y 12 de febrero, más de 650 universitarios participaron en el Campamento de Cultura, Inglés y Danza, un programa internacional realizado junto a la Universidad Mayor de San Andrés.
Este campamento buscó fortalecer las habilidades culturales, académicas y de liderazgo de los jóvenes, ofreciendo academias de inglés, danza, primeros auxilios, conferencias motivacionales y actividades deportivas, que promovieron la formación integral de estudiantes de diversas carreras. El evento contó con la presencia del representante de EAIOAEF Estados Unidos, Magister Terry Henderson, quien compartió un mensaje inspirador: la fe y el trabajo en equipo son esenciales para alcanzar metas y transformar vidas. El campamento de cultura, inglés y danza se consolida así como una plataforma de referencia para la educación, el liderazgo juvenil y el intercambio cultural, posicionando a La Paz como un centro internacional de formación para universitarios comprometidos con su crecimiento integral. Visita del pastor Emmanuel Kim. Del 14 al 16 de octubre, más de 650 personas y alrededor de 200 pastores participaron en el Gran Seminario Bíblico y en el Congreso de Líderes Cristianos CLF, centrado en el estudio del libro de Romanos. El expositor principal fue el pastor Emmanuel Kim, ministro de la Misión Buenas Nuevas Perú, quien compartió el mensaje: Dios es el que justifica. Durante las jornadas, los asistentes recibieron enseñanzas que inspiran fe, esperanza y confianza en la guía divina para enfrentar los desafíos de la vida. El tema central del CLF fue el estudio del libro de Romanos. El pastor Emmanuel Kim destacó la importancia de reconocer la condición del corazón humano, que nada bueno hay en el hombre, y que por las obras de la ley jamás se puede agradar a Dios. Este encuentro dejó como fruto una profunda reflexión sobre la gracia y la justificación, fortaleciendo la fe y el liderazgo cristiano en cada participante. Festival para compartir la felicidad. La Plaza Villarroel de La Paz fue escenario del Festival para compartir la felicidad. Con un mismo corazón, cientos de hermanos de la ciudad se unieron para apoyar la compra de la sede principal de la Misión Buenas Nuevas en Bolivia, y en este esfuerzo se pudo ver la ayuda de Dios en gran magnitud. Más de 2.000 visitantes participaron de una alegre kermés gastronómica, además de una venta de garaje solidaria con prendas y artículos del hogar a precios accesibles. El público disfrutó también de danzas juveniles y presentaciones musicales a cargo del grupo Canto de Esperanza, además de muchas actividades preparadas para los participantes. El evento contó con la presencia del alcalde de La Paz, Iván Arias, quien destacó el impacto social de la Fundación Internacional de Jóvenes y compartió un almuerzo con el director de la fundación, Andrés Lin. El festival dejó como fruto un ambiente de alegría, unidad y gratitud, compartiendo el evangelio y la felicidad con toda la comunidad. Encuentro Mundial 2025. Bolivia se convirtió en el punto de encuentro de más de 6.000 jóvenes de 12 países en el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario 2025, conmemorando los 200 años de independencia. El pastor Oxu Park visitó Bolivia por tercera vez, y con su llegada, la Misión Buenas Nuevas alcanzó un impacto nacional en evangelización y educación juvenil. El gobierno central y departamental colaboraron en la organización de este evento histórico, que reunió a miles de jóvenes y residentes de la ciudad. El festival, lleno de cultura y energía, inició con la presentación del coro Gracias, seguido de la conferencia magistral del Dr. Oxu Park, fundador de la Misión Buenas Nuevas y de la Fundación Internacional de Jóvenes, quien inspiró a los asistentes sobre el poder del cambio de mentalidad en la juventud. El encuentro incluyó conciertos de K-pop, dinámicas interactivas y conferencias impactantes, dejando una huella imborrable en todos los participantes. Paralelamente, se celebró el Foro de Líderes Cristianos, CLF, con 750 pastores de 12 países, proclamando el Evangelio del perdón eterno por medio de Jesucristo.
Durante el año 2025 ha sido muy bendito. A inicios del año hemos tenido el campamento mundial junto con el pastor en donde Dios ha trabajado fuertemente. Ha sido el aniversario de los 200 años realizado en Bolivia. Y más de 26 ministros, viceministros han venido al campamento mundial de Paraguay. Y como también se ha realizado la audiencia del pastor Oxupar con el presidente de Paraguay. Y en Latinoamérica se ha dado a conocer en lo alto el nombre del pastor Oxupar y el IYF. En ese lugar alto de Bolivia, el Señor, en medio de ese calor, continuamente el pastor ha clamado la palabra del Evangelio. Este clamor ha fortalecido a la iglesia de Sudamérica. En la mayoría de los países de Latinoamérica, en la mayoría de los países ahora se encuentran los misioneros. Dios nos ha permitido lindos edificios, buenos terrenos, y las iglesias de Latinoamérica ahora se han estabilizado. A fines de enero, con el pastor, tendremos el campamento mundial. Dios, mediante ese campamento, de manera maravillosa obrará, trabajará. Junto con los hermanos, con un corazón de gozo, preparando el campamento, esperamos al pastor. Pastor, queremos que usted tenga salud hasta ese momento. Feliz Año Nuevo. Gracias. Hoy, en este servicio de Año Nuevo, estamos con el pastor Oxupar, con los hermanos de todo el mundo. Pastor, ¿cómo está? Mucho gusto. Hoy, el pastor predicando, el pastor dijo que trabajará 50 años más para adelante y hemos estado felices oyendo aquella palabra. Aquella joven tan bonita quiere casarse conmigo. ¡Ah, qué bonito! Y uno está feliz. Ah, ¿por qué? Ahora bromeas, no me puedo casar contigo. Sea con lo que uno se encuentra, cuando uno tiene la fe, de antemano, aquella realidad entra en nuestro corazón. Cuando uno no tiene la fe, sea cual fuera la promesa, viene a ser absolutamente nada. Muchos mienten y no pueden tener la fe, sea a marido y mujer, amigos. Realmente muchos tienen heridas. Algunas personas, cuando simplemente lo cree, yo ya tengo carro, ya tengo casa, ya tengo amigos, ya tengo familia, pero sin fe yo no puedo llegar a tener eso. El Señor Jesús ha venido a esta tierra con un gran sentido. Ha sido enviado por Dios y ha venido para salvarnos del sucio pecado. Las personas que creen en ese Señor Jesús, Jesús vino, ya estoy vivo. Jesús me hará santo. Jesús me bendecirá. Jesús me embellecerá. Llega a tener aquella fe. Cuando uno no tiene la fe al oír eso, no,
No, estoy ya, ay, fastidiado, no me importa, sea marido y mujer, sea amigo, sea entre la familia, sea lo que fuera. Es muy importante tener la fe el uno al otro. Sea lo que fuera, uno si no tiene fe, todo viene a ser en vano. Pero si uno llega a tener la fe, aunque uno no lo tiene en las manos, como si fuera que lo tiene gozo en su corazón y una nueva vida llega a vivir. Hoy en día muchos mienten y dejan a un lado la fe. Pero las personas sinceras, sea lo que fuera, eso llegará en mí. Y pueden estar felices, contentos. Yo trataba porque quería tener un carro. Y si mi padre me dice que me va a comprar, es como que ya lo tengo y uno está muy feliz. Mi papá simplemente miente. ¿Cómo es que me va a comprar? Aunque me compre, no puedo ni manejar. Viene a hacer absolutamente nada entonces. Lo que hace revivir todo en nuestro corazón es la fe. Y si uno tiene incredulidad, por más que le traigan, no se hace suyo y vive en medio de la tristeza. Por lo cual las personas dicen, la fe es la certeza del que espera. Cuando uno tiene la fe, se cumple tal como es. Si uno no tiene la fe, por más que sea algo bueno, termina como una broma y llega a estar triste. Entre amigos, en la relación de padre e hijo, entre la esposa y el marido. Cuando uno tiene la fe, cuando oye aquello y eso llega en uno, ahora viene a ser suyo, pero si no tiene la fe, por más que se compromete, es como un viento que se echa a volar. Por lo cual, sea entre los vecinos, amigos, es muy importante que llegue a tener la fe. La fe nos hace vivir una nueva vida, nos da la esperanza y nos da el gozo. Yo soy una persona que cree en el Señor Jesús. El Señor ha pronosticado muchas cosas en la Biblia. Nos ha prometido el cielo. También ha prometido mucho sobre nuestro futuro. Aunque todavía no se ha acercado, yo creo que iré al cielo y yo creo que ya lo tengo todo y estoy feliz y tengo gozo y puedo estar feliz. La fe es la certeza de lo que se espera. Como Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Entre amigos, entre la familia, entre los vecinos. Por eso necesitamos la fe, creyendo el uno al otro. Espero que sean personas que se gocen pensando en el fruto de la fe. Dios nos ha dado muchas promesas. Dios ha enviado a su Hijo y ha hecho una gran obra hasta rescatarnos del pecado. En adelante confío que Dios trabajará grandemente en ustedes. Si ustedes tienen la fe en Dios, ahora más ya no son pobres, ya no son personas carentes, no son personas que pertenecen a la oscuridad. Ustedes son personas bellas que viven en medio del gozo y la esperanza. Que la bendición del Señor llegue a todos ustedes y que
Espero que sean personas que se gocen por todo lo que el Señor le ha prometido. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, hermanos. Sí, es una gracia de verdad para nosotros, ¿no? Poder escuchar la prédica. Sí, ¿cuál es la promesa? Sí, Hebreos 11:1, ¿no? Sí, por eso, por la gracia de Dios, una vez más nosotros estamos aquí. Y gracias a Dios nosotros podemos llegar aquí a la iglesia, ¿verdad? Sí, por eso en esta noche vamos a dar anuncios, hermanos. El primero, por la gracia de Dios, estamos a punto de comprar el inmueble para la iglesia de La Paz. Aún estamos recaudando dinero para comprar el inmueble de la iglesia. Pedimos oraciones. Sí, pedimos oraciones a los hermanos para que puedan avanzar con las ofrendas decididas. También en el alfolí tenemos el sobre verde limón para la ofrenda. También se puede realizar por QR, ¿no? Mayor información al tesorero de la iglesia, hermano Peter Alberto, y la hermana Daniela Ríos. También tenemos, por segundo anuncio, tenemos la visita de pastores de Corea del Sur del 20 al 22 de enero. Pedimos también oraciones por las actividades que se realizarán durante la visita. También en esta parte, los pastores se van a encontrar con el presidente, ¿no? Entonces nosotros también podemos orar, hermanos. Entonces también va a haber graduación en el Centro Penitenciario de San Pedro, el 21 de enero. Congreso de Líderes Cristianos, del 21 al 22 de enero. También el Gran Seminario Bíblico del 21 al 22 de enero. Esta parte también hay que inscribirse, ¿no? En oficina, todos los hermanos que participan. Entonces también los hermanos, esto será nacional. También en su sede, los hermanos de Cochabamba, Santa Cruz, también tienen que inscribirse en su sede. Bueno, muchas gracias, hermanos, por participar. Eso sería todo. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo, hermanos. Un aplauso.